Lo que no sabemos si se va a salvar igual es la vida, digamos, comunitaria de la potencia que en su día tuvo el mando colonial sobre lo que hoy es Pakistán, el Reino Unido de la Gran Bretaña. ¿Por qué? Pues porque el Reino Unido de la Gran Bretaña se encuentra en este momento, como usted bien sabe, en pleno fregado del Brexit. Y bueno, desde su punto de vista, ellos dirán que el fregado lo tenemos nosotros. Claro, ya sabe usted que cuando hay niebla en el Canal de la Mancha, lo que se aísla es Europa, no es el Reino Unido de la Gran Bretaña. En fin, para hablar de este asunto tenemos a alguien que lo vive desde su propio interior, desde el interior de los grupos parlamentarios británicos pro-Brexit en el Parlamento Europeo. Y resulta que es un español, porque ya sabe usted que hay un español en todas partes. Víctor Santana, muy buenas noches. Buenas noches, y gallego. Luego es verdad que hay un gallego en la luna, como cantaban los de Zapato Veloz aquellos, ¿no? Y gallego, efectivamente. Mira, como Pedro Insúa. Hoy tenéis aquí un montón de gallegos en la mesa. Bueno, vamos a ver, para que lo entienda hasta yo. ¿Por qué quieren los ingleses, los británicos, en fin, pero particularmente los ingleses, marcharse de la Unión Europea si en España llevan 40 años contándonos que la Unión Europea es la salvación para todos nuestros males? Bueno, principalmente los británicos estuvieron durante muchísimos años intentando cambiar la dirección de la Unión Europea. Los británicos desde el principio no querían unos Estados Unidos de Europa y han visto durante estos últimos años cómo esa unidad de un Estado federal se va acercando, con promesas como la del ejército común o la unidad o la soberanía monetaria, y han llegado un momento, gracias a un montón de gente que ha intentado poner este tema sobre la mesa, que hasta aquí hemos llegado, que pueden ser los mejores amigos del resto de los países europeos, pero no quieren vivir en la misma casa que el resto. ¿Y las razones de que no quieran vivir en la misma casa que el resto cuáles son? Porque a lo largo de todos estos años se ha construido tal tejido de complicidades, sociedades, cooperaciones, etcétera, que parece que solo tendrían cosas que perder. Bueno, no, tienen muchísimas cosas que ganar. Van a perder algunas cosas, eso está claro, pero tienen muchas cosas que ganar. El mundo es mucho más grande que la Unión Europea y lo que se les abre las puertas es a eso. Pero principalmente quieren irse por el déficit democrático. Principalmente quieren irse porque quieren ser ellos los que tomen la última decisión que corresponde a las decisiones que se van a tomar en su país. Quieren que sean sus diputados y sus cortes las que decidan qué es lo que les va a afectar. Yo sobre eso puedo estar de acuerdo. De hecho, es lo que se plantea en Italia, o en Francia, o en otros muchos lugares. La cuestión es que, visto desde la Europa del Sur, en realidad esas decisiones venían dictadas por la Europa del Norte, el Reino Unido incluido. Así que nos resulta un poco complicado de entender. Bueno, creo que todos los países han perdido un poco de la soberanía que tenían con el tejido burocrático europeo. Y creo que ya el Consejo de Europa ya no es lo que era hace 10 años y ya no es capaz de dictarle a la Comisión o al Parlamento cuál es la dirección a tomar. Estoy viendo tomar notas compulsivamente a Alejo Vidal Quadras, a Antonio Alonso Timón, a José Luis Balbás, a todo el mundo. Así que como el debate va a dar de sí por lo que va a dar, casi que hacemos un respirito para la publicidad. Nada, un poquitín nada más, muy cortito, muy cortito, muy cortito. Y a la vuelta entramos en el debate Brexit a fondo, a ver si yo consigo entender en qué consiste esto. Yo tenía que haber puesto la grabadora para ponerles a ustedes la conversación que han tenido empezando las preguntas y las respuestas antes de volver a antena, porque el tema ciertamente es palpitante. Hombre, a España le afecta de forma muy señalada en muchos aspectos, pero dice Balbás que le afecta más a los ingleses. A ver, por orden de preparación, don Alejo Vidal Quadras, que además conoce bien la casa bruselense. Bueno, si entramos en un debate, digamos, conceptual sobre la Unión Europea, obviamente estaríamos mucho tiempo. Sí. Pero hay algunas cuestiones que son de base, ¿no? El mercado único es el mejor negocio que puede hacer un país europeo. Es decir, se calcula que gracias al mercado único el PIB europeo tiene un incremento anual, le representa un plus de unos 600.000 millones de euros. Y la Unión Europea cuesta que funcione 8.000. Si alguien me ofrece una inversión que por cada euro me da 75, yo me apunto, ¿eh? Entonces, el Reino Unido quiere salir de eso. Y dice que, bueno, que estará en la OMC, que podrá comerciar más con la Commonwealth. Yo, por la reacción de la City, por la evolución de la libra, por cómo va, en fin, por lo que dice la Confederación de la Industria Británica, por lo que dicen los jóvenes británicos que quieren tener oportunidades en el futuro, yo creo que ese movimiento ha sido un movimiento equivocado. Y desde luego el futuro nos lo dirá. O sea, que pronto se verá. De momento los primeros síntomas es que el Brexit
es algo profundamente negativo para el Reino Unido y, por supuesto, también hace algo de daño al resto de Europa. Los Estados miembros de la Unión no pierden soberanía. Ponen soberanías en común de manera voluntaria y acordada para hacer cosas juntos que las hacen mejor que separados. Entonces, esa idea, que es elemental, hay que comprenderla cuando se pone la gente alterada con la pérdida de la soberanía. No, no. La Unión Europea es una unión de estados soberanos que siguen siendo soberanos dentro de la Unión, pero que acuerdan de forma unánime hacer cosas juntos. Vamos a hacer juntos esto, vamos a hacer juntos lo otro. Por ejemplo, el comercio exterior. Hombre, si yo voy a negociar con China o voy a negociar con Brasil, si allí se sienta un señor o una señora que representa 500 millones de consumidores, ¿no?, y un PIB de 15 billones de euros, claro, tiene más fuerza para negociar con China, con Brasil o con Estados Unidos que alguien que va en nombre de Francia o de Italia o de Malta o de Eslovenia. O sea, quiero decir que yo siempre he visto la Unión Europea como algo que ofrece muchas más ventajas que inconvenientes. Y cuando uno se alarma de la burocracia europea, quiero recordar que las 7 instituciones de la Unión, Parlamento, Consejo, Comisión, Tribunal de Cuentas, Banco Central y Tribunal, esto ya lo diré, la Court of Auditors, el Tribunal de Cuentas, las 7 instituciones juntas tienen menos personal que el Ayuntamiento de París. Entonces, claro, ¿dónde está la burocracia europea? Por tanto, sí, yo creo que, resumiendo, el Brexit ha sido un brote de nacionalismo, digamos, algo arcaico, promovido por políticos desaprensivos y, además, que mintieron durante la campaña, como ellos mismos han reconocido, y que ha llevado al Reino Unido a un territorio, como se está viendo, de muy difícil salida, que le va a hacer mucho daño al pueblo británico y, por supuesto, también a Europa. Y cuando un juego es tal que los jugadores todos pierden, difícilmente es un juego de personas inteligentes. Muy bien, seguramente Víctor tendrá algo que decir. Yo ruego, por favor, que sean preguntas normales, que se puedan responder, porque si no es un poco complicado. Víctor. Yo estoy de acuerdo con Alejo. La Unión Europea debería ser una unión de países soberanos, pero en el momento que le cedemos las competencias a la Comisión Europea, un organismo que no podemos elegir ni despedir, de controlar el ejército común o de controlar ciertas materias, yo creo, y ahí sí que es mi opinión personal, que la Unión Europea, los países de la Unión Europea pierden esa soberanía. Entonces yo creo que cuando hablamos de ciertos partidos que defienden una mayor soberanía para los estados, hablamos de los europeístas de verdad. Sí que es verdad que no sabemos qué va a pasar en las negociaciones, no sabemos si nos podemos encontrar en una situación donde el 29 de marzo puede haber el Brexit o se va a extender hasta el 1 de julio. Pero yo creo que sí, con toda la certeza podemos ver que el Brexit va a ocurrir. José Luis, breve, por favor. Mira, yo creo que evidentemente los ingleses son los mayores expertos en dilatar todo tipo de negociaciones, en persistir Mira Gibraltar hasta el final, en el último minuto, en sacar lo que sea para no pagar los 50.000 millones que deben o que deben pagar, y desde luego déficit democrático, sobre todo el de su referéndum, que fue una absoluta falsedad. Mintieron como bellacos en las cifras, en el mercado, en lo que supone el mercado financiero, que está muy subvencionado. La City de Londres se la ha dejado hacer cosas que a nadie se dejarían, nada más que por ser inglés, que no deja de ser por la segunda o tercera potencia de Europa. Yo creo que es la tercera tras de Francia, pero bueno, bien, se lo dejamos porque también nos da otras cosas. Es decir, no hubiéramos dejado, a otro pequeñito no hubiéramos dejado eso. Concluye, José Luis, por favor, vamos a ver si no se lo dejaríamos. consumamos. Yo creo que va a existir, como buena British, aunque sea escocesa, de la Theresa May, va a seguir persistente en sus negociaciones para sacar más, para defender lo suyo hasta el final. Y yo además del fake, creo que esto ya es un teatro fake que nos empieza a aburrir a los europeos. Hagan ustedes lo que quieran, que tampoco es tan importante para nosotros. Si ellos creen que en la Commonwealth, eso que quedan 3 restos por ahí, va a hacer algo, yo creo que no. Europa sigue siendo el primer mercado de todo el mundo,
el más rico de todos, por encima de Estados Unidos mucho, y de China también, ¿sabes? Con los mayores valores sociales y democráticos de toda Europa, y nos tienen que enseñar poco. Pero desde luego, a decir que el déficit democrático en Europa no le hay, de ninguna manera. Bueno, realmente, o sea, no soy británico, no voy a defender la postura de los británicos, tampoco gallego, soy gallego. Pero sí que quiero decir que el referéndum del 2016 fue el acto democrático más grande realizado en el Reino Unido de la historia del Reino Unido. ¿Los datos eran falsos? No, el número de gente que fue a votar fue el mayor número de gente que ha habido en toda la historia del Reino Unido. Entonces yo creo que eso es importante decirlo, no se puede decir que fue algo no democrático, ¿no? Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con las intervenciones fundamentalmente de Alejo y de José Luis, y por ahí no voy a profundizar. Por añadir algo nuevo, yo lo que sí creo es que el Brexit tiene una cosa buena, que es que ha demostrado que no es tan fácil irse de la Unión Europea y que hay un aviso para navegantes de otros países que estaban planeando irse y decir, esto de la noche a la mañana nosotros nos vamos y se acabó. Y el coste es brutal. Pues no es tan fácil. Incluso para el Reino Unido, cuando salga, el problema es que va a tener que, su ordenamiento jurídico va a tener que revisarlo de arriba a abajo. Tiene que desmontar todo el acervo comunitario, todas las directivas comunitarias en todos los distintos sectores, con lo cual no es tan fácil y es un aviso a navegantes de que esto de irse de la Unión Europea no es un chiste y no es tan buen negocio como parece. A mí me gusta la cantinela, es el déficit democrático de las instituciones europeas, y se ha puesto como ejemplo que la Comisión no se elige. Pero yo quiero recordar que desde el Acta Única Europea de 1986, todas las reformas en el seno de la entonces Comunidad Económica Europea y ahora Unión Europea han ido en el sentido de dotar de mayor democracia a las instituciones comunitarias y fortalecer la posición del Consejo y fundamentalmente la posición del Parlamento Europeo. Con lo cual, esa cantinela del déficit democrático europeo no me la creo. En tercer lugar, se ha dicho que el referéndum de 2016 ha sido el mayor acto de democracia. El referéndum de 2016 ha sido la mayor catástrofe que ha podido tener el Reino Unido. ¿Por qué? Porque ha producido una división en la sociedad británica de la que va a ser difícil que se recupere, y entre los tres reinos, que va a ser difícil que se recupere en generaciones. Porque quiero recordar que el resultado del Brexit no es un resultado amplio, sino que es un resultado de 51 y pico a 48 y pico. 52, 48. Y por tanto, y por último, insisto en la idea que ha lanzado anteriormente Alejo. La idea del proyecto europeo es una idea buenísima. Tenemos una oportunidad ahora, como decía José Luis, el Brexit solo es malo para el Reino Unido. Europa se va a recuperar de esto y tenemos una oportunidad para fortalecer la Unión Europea cuando superemos esta crisis. Y repito, los equipos y los países que son soberanos, los que conforman la Unión Europea, son más fuertes dentro de la Unión, porque los equipos buenos, como pueda ser el Fútbol Club Barcelona, el Bayern Múnich, sobre todo el Atlético de Madrid, que es el mejor equipo, los equipos buenos, los jugadores buenos y los países buenos son mejores jugando en equipo y fomentando las sinergias que se han fomentado dentro del proyecto europeo. La Unión Europea es una idea estupenda, es una idea genial, y la idea que todos tenemos en la cabeza sobre la Unión Europea sería estupendo si realmente fuese una realidad, ¿no? Pero cuando hablamos del déficit democrático hablamos que a la institución que más poder se le ha dado, que es el Parlamento Europeo, y esto Alejo lo sabe, es el único parlamento democrático del mundo que no tiene la capacidad de crear una ley. Es decir, que si los diputados se ponen en común y deciden vamos a hacer esta ley que puede ser beneficiosa para la gente, no pueden. Tiene que ser la Comisión, alguien al que no podemos elegir ni despedir, el que cree esa ley. Pero volviendo al Brexit. Sí, dije que fue la mayor expresión democrática del Reino Unido, porque fue el momento en donde mayor número de gente salió a las calles para votar sobre esta decisión. Es decir, a los ciudadanos británicos se les dio la responsabilidad de elegir, o os quedáis o os vais. Y se dijo en aquel momento, todos los líderes del Reino Unido se dijeron en aquel momento, que era una decisión única, que no se iba a volver a decidir, que votaseis lo que votaseis, el pueblo, los representantes del pueblo iban a aceptar esa decisión. Pero ahora vemos como los representantes del pueblo están intentando alargar esta decisión para que no ocurra. Porque hay una gran división entre la sociedad y las élites, entre la sociedad y las personas que representan a esa sociedad. La sociedad precisamente está evolucionando en la línea de es el turno de Jorge. Yo
Yo soy europeísta, como español soy europeísta, porque Europa es lo que es gracias a España. En buena medida, efectivamente. Y me gusta que la Unión Así Europea sea un proyecto que creo que puede ser muy mejorable, ¿no? Algún problema, de todas formas, debemos tener, por ejemplo, en el ámbito judicial, ¿no? Porque algún problemilla estamos teniendo ahí cuando ese mal llamado tribunal, a mi modo de ver, europeo de derechos humanos, están tumbando constantemente sentencias de los más altos tribunales españoles que no y es una permite institución de la Unión, y permite salida, No es de la Unión ya lo Europea. sé, ya, pero bueno, Pero no la pongas como ejemplo si no es de la Unión pero Europea. depende del Jorge. Consejo, ¿no? Pero ¿de quién depende? No, es una Depende del institución Consejo de Europa. Es el No tiene nada que ver con la Unión Europea. Bien, quiero decir, algún problema estamos Pero sí, teniendo. lo que es de la Unión son las Disculpas, euroórdenes. Sí, pero Ahí es el problema. algún O el problemilla Tribunal debemos de tener con Justicia. el ámbito judicial cuando ni euroórdenes, ni sentencias, ni absolutamente nada sirven para que los señores que aquí son condenados vuelvan a cumplir sus condenas aquí. Me refiero al famoso rapero Valtonyc y demás, donde, bueno... Esos son tribunales nacionales. Sí, pero los tribunales nacionales tampoco tienen mucho que hacer en este ámbito europeo que nos hemos dotado. De una manera u otra, tenemos a separatistas, rebeldes, golpistas dando vueltas por Europa, haciendo conferencias, Con un haciendo gobierno español que pacta con los separatistas. euroórdenes, Sí, Jorge puede acabar de formular su euroórdenes pregunta. que no sirven absolutamente para nada, que se tienen que retirar, que tienen que volver. Bueno, quiero decir, bien, algunos problemas tenemos que yo creo que habría que solucionar. Pregunta directa, que me interesa mucho. ¿Cómo puede acabar el tema de Gibraltar con el Brexit de facto? Yo creo que con la postura que tiene el gobierno actual nada va a cambiar. Si se da un Brexit sin acuerdo, Gibraltar pasará a ser un tercer país y seguramente la frontera entre Gibraltar y la línea sea más dura. Pero bien, si vamos desde una posición en donde el gobierno español quiere recuperar Gibraltar, lo lógico y lo más sensato sería levantar la frontera española y permitir que las personas fuesen de un lado a otro y en un periodo corto de tiempo ya veríamos como el sentimiento de los gibraltareños en Gibraltar podría cambiar. O sea, quitando la frontera. Yo creo que sí. Pedro Insúa. Bueno, yo dos observaciones. Primero, el tratado efectivamente es un acuerdo entre soberanías, por lo tanto las soberanías se confirman en el tratado, no se ponen en cuestión precisamente, sino que se confirman en él. Y además esto implica que no hay una posición europea sobre Europa, porque ahí ya estamos en la confusión. Hay una posición española sobre Europa, hay una posición alemana sobre Europa. No existe el planteamiento europeo sobre Europa. Eso me parece importante subrayarlo, porque parece como si digamos, se pudiera hablar desde la plataforma europea para hablar de Europa, y no se puede, políticamente hablando. Entonces, un Parlamento Europeo no puede, un Parlamento Europeo no es un Parlamento soberano, no es un Parlamento que represente un poder legislativo. ¿No? Bueno, por los tratados sí, lo representa. Una soberanía... Por favor, Pedro, formula la pregunta que hemos ido a la publicidad en algún momento. Soberanía implica poder hacer las leyes, hacer cumplirlas y castigar al que no las cumple. Eso no tiene, esas atribuciones no las puede tener porque no es una soberanía. Entonces, la pregunta, que va un poco no hacia ti, sino a los demás que se han manifestado en favor de Europa, ¿no? Si ese negocio es tan bueno, ¿por qué Noruega y Suiza no están? Porque pareciera como si quedar fuera de Europa nos convirtiera poco menos que en cromañones. Suiza nunca ha estado. Entonces, no, claro que nunca ha estado. Y no nos interesa Noruega nada. rechazó Hemos de irnos a la publicidad, termina la pregunta, por favor, que quería hablar de más cosas en el programa de esta noche. ¿Por qué? Es un país muy próspero, es un país con petróleo, es un país... ¿Por qué? Y tercer y último elemento, que yo creo que es importante subrayarlo, después si viene la publicidad que le vamos a hacer... No, sí, pero perdona, Pedro, lo siento, hemos de irnos a la publicidad. Vale. ¿Qué le vamos a hacer? Efectivamente. Publicidad y a la vuelta a ver si conseguimos dejar de hablar del Brexit. Pedro Insúa, concluye tu exposición, por favor. Sí, nada. Contesta Víctor Santana. Observar que si sale Gran Bretaña es un gigante militar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso sí es el único país y atómico económico con bomba atómica, más Francia. Solo quedaría Francia como potencia nuclear en Europa. Y eso yo creo que reconfigura un poquito el asunto. O sea, que son cosas que hay que tener en cuenta que no se suelen percibir, ¿no? Y bueno, ¿qué opinión te merece esa Sobre situación? todo justo cuando se está hablando de crear un ejército común europeo, porque obviamente ese ejército común europeo, ante todas estas desigualdades que hay entre los estados, va a recaer en los más poderosos. Y sin Reino Unido, uno de los más poderosos va a ser el eje franco-alemán, seguro. Pero hay una cosa que sí que yo creo que es importante hablar de cara a la Europa, ¿no? Yo creo que a día de hoy el debate de las elecciones europeas va a ser en una Europa federalista y en una Europa de naciones, en mantener el status quo, sobre todo en mantener la permisividad
a cancelar la permisividad de que un Estado le pueda decir a otro dentro de este club de iguales, no, yo no te doy algo, como hacía referencia a lo de la justicia. Y yo creo que cuando hablamos de europeístas de verdad tenemos que hablar de que estas personas que defienden la identidad de los Estados y la cooperación y colaboración entre ellos como iguales son los europeístas de verdad. Aquellos que quieren desmantelar las identidades nacionales y unirse en un entramado, unos Estados Unidos de Europa, yo creo que ellos no lo son, ¿no? Víctor Santana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ninguna cadena de televisión española ha dedicado media hora al Brexit. Solo Intereconomía TV. No sé si nos lo reprocharán, si nos lo elogiarán. En todo caso, usted cuélguenoslo como una medalla.